¿Alguna vez te has preguntado en cómo demonios Roronoa Zoro pasó de ser un simple cazador de piratas del mar menos peligroso del mundo a un espadachín capaz de utilizar el estilo del Rey del Infierno con una de las Meito más poderosas vistas hasta ahora? Sinceramente esto ha sido algo muy difícil de creer, pero sucede que a lo largo de más de 1000 capítulos y un viaje lleno de desafíos, este ha logrado mantenerse entre los piratas más poderosos de la nueva generación, pero ¿cómo ha sido capaz de hacerlo? En este video analizaré la progresión que ha tenido el futuro mejor espadachín del mundo de One Piece, pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. Creo que ya a este punto de la historia todos hemos escuchado hasta el hartazgo del pasado de Zoro. Ya saben, la promesa con Kuina y su posterior muerte. Pero un dato importante de la infancia del marimo fue revelado no hace mucho en el manga. En su niñez, nuestro cabeza de musgo conoció al fundador de la villa Shimotsuki, el oriundo de Wano Kosaburo, que llevaba el nombre del lugar que fundó como apellido, de hecho, y que además también fue el forjador de la Wado Ichimonji, espada que pasó de las manos de Kuina a las de Zoro, y también de Enma, pero de esta última hablaremos más a profundidad en un rato. De momento, centrémonos en el East Blue. El inicio de la travesía de Zoro fue uno bastante curioso, ya que en su caso la llamada a la aventura se dio al enterarse de quién era la persona que ocupaba el puesto que anhelaba conseguir. Ese fue el motivante que le llevó a irse de su isla con el objetivo de encontrarle, enfrentarle y derrotarle. No obstante, debido a su nula capacidad para orientarse, termina perdiéndose en el East Blue, y para poder subsistir se dedicaba a cazar piratas y entregarlos, algo que le terminó dando un sobrenombre que le acompaña hasta el día de hoy. Pero si volvemos a ese entonces, poco tiempo se tardó para que su torpeza e ingenuidad le pasaran factura, y en ese caso terminó siendo apresado por la marina. Es ahí donde conoce a Luffy, y tras este demostrarle que era una persona digna, decide continuar su viaje junto a él. Cabe destacar que al principio Zoro solo tenía un objetivo: convertirse en el mejor espadachín, y si Luffy interfería no dudaría en quitárselo del medio. Tras dejar eso bien en claro, se pasearon por gran parte de ese mar, derrotando a rivales que eran bastante inferiores a ellos. Pero al llegar al Baratie, Zoro se topó con Mihawk, y este sin mucho esfuerzo le demuestra lo insignificante que era en ese mundo gigantesco. De momento, este ha sido el punto más importante en la aventura de Zoro, ya que esto le demostró dos cosas. La primera fue que debía tomarse muchísimo más en serio su objetivo si realmente lo quería conseguir, y la segunda, que aquel muchacho con el que había viajado hasta ahora no se doblegaría ante nadie para cubrirle luego de que fue derrotado. Es por estas razones que le promete no volver a perder ante nadie. Tras ser herido de gravedad por Mihawk, Zoro estuvo completamente condicionado en Arlong Park, lugar en donde los Gyojin le tenían mucho respeto y donde además derrotó a Hachi, el espadachín de esa tripulación. Posteriormente en Lockdown consigue 2 espadas más, ya que en ese momento solo poseía la Wado Ichimonji debido a que el ojo de halcón le rompió las otras 2. Sus nuevos juguetes fueron la Yubarashiri, una Meito de muy buena calidad, muy liviana, y la Sandai Kitetsu, una espada que en ese entonces se creía que llevaba una maldición consigo. Acompañado de sus nuevas katana, pudo pasearse fácilmente por el principio de la Grand Line. Sin embargo, en Arabasta este tuvo otro punto interesante en su travesía, ya que ahí, junto al resto de sus nakamas, se enfrentaron a Crocodile y a sus matones, siendo Das Bones, además del miembro más fuerte de ese grupo, su rival en ese conflicto. En un principio, Zoro no tenía nada que hacer contra él. Sin embargo, la diferencia entre ambos no era tan abismal como la que tuvo en su momento con Mihawk, y aunque nuevamente aquí se encontró entre la vida y la muerte, es gracias a ello que pudo despertar tanto el haki de observación como el de armadura, empleando este último de forma inconsciente en su ataque final, que de hecho fue realizado solo con la Wado Ichimonji. Esto es bastante simbólico, ya que la primera vez que usó su haki, que viene siendo la representación de la voluntad y la ambición de quien lo usa, también empleó solo la espada de su difunta amiga para hacer el ataque final. La Meito de Kuina representa su voluntad y la promesa que ambos se hicieron en aquella oportunidad. Por ende, se podría decir que ella le acompaña en cada victoria que obtiene con esa espada. No obstante, debido a su desconocimiento del recurso, no sería capaz de usarlo nuevamente hasta mucho más adelante. Pero sigamos avanzando. En Skypiea, en comparación con su enfrentamiento anterior, aquí acabaría sin tanto esfuerzo con 2 subordinados de Enel, siendo uno de ellos uno de sus 4 sacerdotes. Pero posteriormente, junto a Luffy y a Sanji, se enfrentó a Okiji antes de llegar a Water 7. Es aquí donde por primera vez tiene que escapar de un enemigo al que se estaba enfrentando directamente. Sin embargo, yo no lo contaría como derrota,
derrota, puesto que es por órdenes de su propio capitán que tanto él como Sanji lo hacen, aunque bueno, en el fondo todos sabemos que si la batalla hubiese continuado, Aokiji se los hubiera raspado a los dos. No obstante, Luffy se las arregla para salir de eso, pero más adelante en Water 7 se vieron completamente doblegados por Rob Lucci, que los manda a volar luego de que revela que era un agente del gobierno encubierto. Es ahí cuando los Mugiwara tocan fondo debido a las recientes bajas de Robin y de Usopp. Sin embargo, Sanji logra recuperar la confianza de todos, cosa que le sirvió para que en Enies Lobby pudieran hacerle frente al CP9. Es ahí donde Zoro enfrenta a Kaku, y además donde usa por primera vez el Ashura para derrotarle. Este power-up consiste en materializar un aura oscura y demoníaca que lo rodea para atacar con 9 espadas en lugar de 3. Tras eso, al intentar escapar de la Isla de la Justicia, un marín logra oxidar con los poderes de su fruta a Yubarashiri. Sin embargo, dudaría poco tiempo con 2 espadas, puesto que en Thriller Bark obtuvo a la legendaria Shusui luego de derrotar al zombie de Ryuma hecho por Moria. Obviamente esta versión del legendario samurái de Wano no poseía todo su poder, y Zoro, al no poder usar su Santorio, tampoco estaba en su mejor versión de sí mismo. Pero a pesar de ello, su enfrentamiento fue bastante interesante, siendo pronosticado por Brook como un duelo breve debido a la potencia ofensiva que ambos poseían. Ya con la Shusui se enfrenta junto a sus compañeros al zombie de Oars, y luego de que Luffy saliera victorioso ante Moria, le tocaría defender a su capitán de Bartholomew Kuma. Zoro no podía hacerle frente, en parte debido a que sus fuerzas estaban mermadas por los enfrentamientos previos que tuvo en el arco, además de que ciertamente el Chichibukai le superaba ampliamente de base. Es debido a esto que llega a un acuerdo con Kuma, entregar su vida como la del futuro mejor espadachín en lugar de la del futuro rey de los piratas. Ante esto, Kuma acepta y bueno, las palabras sobran para lo que veremos a continuación. Luego de aquello, Zoro quedó completamente reventado. Es debido a esto que no pudo rendir bien en Shabondi, donde todos los Mugiwara debieron enfrentarse a los pacifistas. Tras la clara incapacidad de afrontar ese desafío, el Kuma original aparece y los manda a volar a todos, siendo el destino del espadachín la isla Kuraigana, lugar en donde Mihawk se establece. Ahí estaba Perona también, que al encontrarlo se apiada de su terrible situación y le aplica primeros auxilios. Tras los acontecimientos de Marineford, al ver que Luffy pospuso su encuentro, se traga su orgullo y le pide a Mihawk que le entrene. Y este, luego de entender que las intenciones de su inferior eran las de progresar para poder ser un digno rival de enfrentarlo en un futuro, acepta. Es ahí donde Zoro obtiene su segundo power-up, el del Haki, desarrollando así el uso del de observación y el de armadura, ambos recursos que serían indispensables para la siguiente etapa de su travesía, el Nuevo Mundo. Tras 2 años de un arduo entrenamiento, Zoro logra llegar a un nivel en donde le permite pasearse por la isla Gyojin y por Punk Hazard. De hecho, en la primera pudo enfrentarse cara a cara contra el enemigo a vencer del arco, pero le jugó en contra estar bajo el agua, por lo que no pudo concluir con la producción de sushi. Y en la segunda, directamente le pasó por encima a Monet sin darle ningún tipo de posibilidad. Pero pasemos mejor a Dressrosa. Ahí nuestro espadachín se vio en la titánica tarea de enfrentar brevemente a Fujitora, quien se aprovechó de los poderes de su fruta para evitar momentáneamente un inminente enfrentamiento contra Doflamingo. No obstante, el conflicto siguió a pesar de los intentos del almirante, y a Zoro le tocó vérselas con Pika. Este enfrentamiento fue curioso, puesto que por ser tan escurridizo se le dificultó debido a su limitada movilidad. Sin embargo, solo fue cuestión de tiempo para que encontrara la forma de alcanzarlo, y habiéndolo logrado, terminó siendo solo un trámite, al igual que el resto de sus anteriores rivales de este mar. Tras salir victoriosos del conflicto de Dressrosa, los Mugiwara se encuentran en Zou para dividirse nuevamente. Es ahí cuando Zoro se va con el grupo de Wano. Estando en el país gobernado por Kaido y Orochi, este pierde la Shusui. Al intentar recuperarla, se cruza con una mujer que estaba siendo perseguida por Killer, quien se estaba viendo forzado a trabajar de matón para el Shogun. Ante esta situación, Zoro se enfrenta contra él. No obstante, ambos se encontraban en condiciones extrañas, ya que por un lado Zoro no poseía 3 espadas y ya había estado en medio de un combate para recuperar la que le robaron, y Killer no tenía sus Punishers. A pesar de ello, el espadachín de los sombreros de paja se lleva la victoria, salvando así a la mujer perseguida, que terminó siendo Kozuki Toki. Tras varios acontecimientos, esta le ofrece la herencia que tenía de su padre, la Meito o Enma, como reemplazo de la Shusui, que siempre había sido una reliquia invaluable de Wano, y que nunca debió haber salido de ahí. Ante esta oferta, Zoro acepta, y ya empuñando la espada del legendario samurái Kozuki Oden fue capaz de
cortar a Kaido en la azotea de Onigashima luego de un arduo combate. Es aquí donde emplea nuevamente el Ashura, pero en esta oportunidad usando también el Ryou o Haki de armadura avanzado, siendo así este otro de sus power-ups, pero a pesar de ello quien tenía enfrente era un Yonkou, y claramente esto no fue suficiente, por lo que tras demostrar que llegó al límite para cubrir a su capitán en este enfrentamiento, sería derrotado por el Rey de las Bestias. Pero hey, ese no fue el fin de Zoro, ya que luego pudo recuperarse gracias a una peligrosa medicina de los Minks. Esto le dejaría como nuevo pero por un periodo de tiempo limitado, y lo aprovechó para enfrentarse a King, la mano derecha de su verdugo. Me gustaría profundizar más en esta pelea, pero ya tengo un video hablando de ella, por lo que te la dejaré por aquí arribita por si te interesa. Dicho esto, algo súper importante de ese duelo es que ahí despierta su color del conquistador, el cual emplea de forma avanzada para ponerle fin a ese altercado, desarrollando en el proceso una nueva modalidad de su estilo de 3 espadas, la del Rey del Infierno. Este fue su segundo power-up del arco y a su vez el cuarto que ha tenido en toda su travesía hasta ahora. Tras todo esto, Zoro saldría de Wano siendo capaz de emplear el color del conquistador en su santuario, haciendo así su ofensiva muchísimo más amenazante. Pero hay que tener en cuenta de que parte de ese subidón de poder fue gracias a Enma. Esto es algo muy debatido últimamente. ¿Acaso la mejoría de Zoro se basa solo en sus mejoras de espadas? Yo opino que esto no es tan así, ya que como nos plantearon en los arcos de Lockdown, Thriller Bark y recientemente en Wano, ciertas meitos requieren que los espadachines que las empuñen sean aptos para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la Sandai Kitetsu, se tenía la creencia de que su maldición llevaba a la muerte a sus portadores, cosa que posteriormente se desmiente gracias a la aparición de Kosaburo en el flashback de Zoro. Las Kitetsu son katana que requieren de un portador con una voluntad capaz de doblegarlas, y Zoro por ejemplo la tuvo desde el primer momento en que le echó el ojo. Ahora si pasamos a la Shusui, al obtenerla resaltó lo pesada que esta era. Esto hizo que le costara mucho manipularla al principio. Con la Sandai Kitetsu demostró ser apto desde el vamos, y con la Shusui debió adaptarse a su potencia para poder usarla eficazmente. Ambos casos le sirvieron de aprendizaje para que posteriormente pudiera controlar a Enma, la cual requería de una habilidad con la espada tremenda, de un dominio y unas reservas de haki inmensas, y de una voluntad capaz de doblegar sus impulsos asesinos. Lógicamente todas y cada una de esas espadas hicieron que el poder de Zoro aumentara, pero también es una realidad que sus habilidades como espadachín siempre han tenido que estar a la altura para poder blandirlas de forma eficiente. Es por esta razón que, a pesar de que aunque en momentos puntuales su progresión ha dependido de sus espadas, realmente nunca hubiera sido capaz de blandirlas si sus capacidades no lo respaldaran. Todo esto gracias a ser el único Mugiwara que sabemos que se ha mantenido en constante entrenamiento desde hace ya mucho tiempo. Pero si quieres saber un poco más acerca de cómo Zoro logró emplear el color del conquistador en su batalla contra King, por aquí te dejaré un video donde lo explico más a profundidad. Si te gustó este video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más como este. Por aquí te dejaré también otro video donde te resumo todos los power-ups de Luffy. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.